Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Entonces, aquí estamos ingresando. Muy bien. Ya, estamos aquí. Dos cosas muy interesantes, estimados amigos, de esto, de lo que estamos avanzando hoy día. Eh, fíjense lo que está compartido en la pantalla, ¿ya? Hablamos del haika. Este es un pronombre interrogativo. Haika, si me están escuchando, atentos, por favor. Haika, ¿para qué sirve? ¿Cómo sirve? ¿Cómo vamos a utilizar esto? Dos opciones muy interesantes nos muestra en el quechua. Según el Minedu, ¿ya? Nos dice, este haika es la variedad del quechua collao, que es la variedad que se dice laringalizada, la variedad que, o la manera en que se produce el sonido es desde la laringe, laringalizada. Y el haika, que viene a ser también, por ejemplo, en el quechua chanca, se utiliza. Ambos se traducen como cuánto. Eso es lo único que les puedo decir. Haika o haika es igual a mi amigo cuánto en el quechua. Pero hay algo más, mira. Nos dice lo siguiente. De antes hemos avanzado en la anterior, con el anterior grupo de todo este material. Esta pregunta nos exige que podamos conocer, ¿ya? ¿Qué debemos conocer para responder en este caso, ¿ya? Para que podamos conocer los adverbios de cantidad y adjetivos numerales. Estos dos elementos muy importantes para nosotros trabajar. Adverbios de cantidad y adjetivos numerales. Dentro de los adjetivos numerales tenemos pues los ordinales, cardinales, todo. Pero en este caso, estimados amigos, solo vamos a hablar de los cardinales, aquellos que utilizamos para enumerar cosas, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, todo eso vamos a utilizar. Segundo punto, nos dice, es importante recordar que para cantidades mayores de 2, recuerda esto, estimado estudiante, para mayores de 2, ¿ya? Isquemanta, no pagman, de 2 hacia adelante, debemos utilizar en el sustantivo el sufijo pluralizador, ¿cuál es? Cuna. ¿Cómo es esto, profesor? No entiendo. Fácil. Por ejemplo, si yo te pregunto, Jaika, ¿cuánto? Y yo te digo, por ejemplo, 2 vacas. En este caso debes entender lo siguiente, 2 vacas, estamos hablando del plural. Y por esa misma razón, en vacas vamos a tener que utilizar el pluralizador. Cuna, ¿cómo sería? Iskay wakakuna. Más adelante les voy a explicar, no se preocupen de esto. Tenemos adverbios de cantidad, unos cuantos que hemos elegido aquí. Por ejemplo, harto es aska. En el caso de quechua, también en la forma simple es aska, dices, ¿eh? Aska kachkan, por ejemplo, aska kachkan. Ya. El caso de pisi es normal, pisi. Algunos casos, por ejemplo, esto se deriva al tema de, esto puede derivarse, esto a pisi chaya, pisi chaya. Poquito nomás. Nishu también viene a ser demasiado, ¿ya? O algunos adverbios que podemos utilizar en cantidad. Tal vez hay muchos, pero también en sugerencia, por ejemplo, para los números, para el tema de los adjetivos, vamos a referirles siempre nuestros libros que tienen que utilizar. Aquí está el libro de cuentos. Aquí están todo nuestro material, todo el vocabulario que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Recuerda esto. Entonces ya pueden buscar en este libro. Y empezamos, mira, fíjense. Fíjense, estimados estudiantes, cuando hablamos de High-A o High-K, cualquiera de los dos, siempre en el primer caso hablamos del uso del ta. El sufijo ta es importantísimo. High-K. Y esto se traduciría al castellano, o unido a estas dos expresiones vendría a ser Haikata o Haikata. Vas a escuchar estas dos expresiones. Ya, Haikata o Haikata. Ya, escucha bien, Haikata o Haikata. Haikata munanki, Haikata apamusaki, Haikata mikonki, Haikata rantinki, Haikata. Haikata. Y entonces, regla número 1. Como el ta siempre va a estar presente, nuestras respuestas van a ser con el ta. Hanchista. 7. Estoy utilizando el ta aquí. Ahora es que hanchista. Y en todos los casos, por ejemplo, los números ho,
¿ya? Puedo utilizar iskay, kimsa, tawa, pichha. En todos estos casos utilizo el ta. Recuerdes, estimado. En todos esos casos, ¿ya? Vamos a utilizar el ta. Es una regla de oro. Entonces yo digo, pues, haikata, hanchista, hukta, iskeita, kimsata, tawata, pichata, sohtata, hanchista, is, pusata, ishonda, chungata. Todos los números absolutamente van a tener que funcionar. Este es el modo simple. Haikata, ¿cuánto? Por ejemplo, estás caminando en la calle, vas a la comprar y te olvidas, ¿sí? Y le preguntas, mamá, mamá, Haikata. Ah, en ese caso, utiliza Haikata. Y tu mamá dice tawata, pisjata, sohtata, hanchista. O sea, utilizamos eso, ¿ya? Entonces, para eso sirve, pues, estimados, ¿ya? Chay mi chay. Ahora, otra cosita muy interesante. Tenemos esto. Ahora vamos a poner una situación muy interesante. Rolly va a la tienda y don Panchito le pregunta lo siguiente. Vamos a poner aquí. Don Panchito, ¿ya? Le pregunta lo siguiente. Haikata Munanki. Por ejemplo, Rolly, yo voy a la tienda y voy y le digo, pues, don Panchito, véndeme algo. Véndeme plátano, ¿ya? Y pues, don Panchito me dice, pues, Haikata Munanki, ¿cuánto quieres? Y aquí está. Haikata Munanki. Estimados estudiantes, esto, mira, tiene dos variedades. Si usted desea utilizar Haikata, también se utiliza sin apóstrofe. Haikata, que es una forma simple, y Haikata, que es una forma laringalizada. ¿Se puede utilizar ambos? Sí se puede utilizar. Ya no hay problema, no problem de eso. Entonces, aquí empiezo a conjugar. Recuerda esto. Las preguntas me están planteando con el inki y toda la vida te voy a repetir esta regla. Haikatamunanki o haikatamunanki. Y siempre mis respuestas van a ser con el ni o el sa. Dos elementos muy fundamentales. ¿Ya? Ni o sa. Y mapata digama y achachis, dices. ¿Para qué es esto? Porque esta es la regla que hemos avanzado. Munani, munasa. Entonces, esto, dos puntos muy interesantes. El munani está en un tiempo presente y el otro munasa está en un tiempo futuro. ¿Ya? Chechita y futuro. Futuro. Ya está. Eso tienes que saber, estimado estudiante. ¿Ya? Te estoy explicando para que entiendas, por favor, tienes que entender bien. Entonces yo te dejo, pues, Haikata Munanki, Tawata Munani, Tawata Munasa, va a depender del contexto. Si yo quiero ahorita, voy a decir Tawata Munani. Si yo quiero mañana, digo Tawata Munasa, en un futuro. Ahora, por ejemplo, aquí yo te digo, quiero 9, quiero 20, quiero 100, quiero 1000, quiero 25. Y entonces, si usted quiere aprender los números, ya puede ir a nuestros materiales. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí nuestros materiales para que aprendas facilito el quechua. Aquí está. Deme un momento, por favor, les voy a mostrar el material. Ok, ya. Este curso completo de quechua. Este PPT también vamos a encontrar en nuestra diapositiva, ¿ya? Y vamos a la página, no sé en qué página está, pero ahí está, ¿ya? Los números. Y rapidito vamos a recuperarlos, vamos a aprender los números, ya para que entiendan ustedes cómo, o para que puedan tener pues en mente los números, ya, aquí está, aquí está. Es que aquí vamos a mejorar estito. Deme un momentito, por favor. Deme un momentito. Ya. Jujnillo. 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 Sustayo. Isjonillo. Isjonillo. Ya, mira, fijaos, estimados estudiantes aquí. Ya. Les voy a dar algunas instrucciones para que puedan utilizar esto. Estamos aquí y voy a compartir.
Mira, empezamos aquí. Yupay Soti Chanin Yajuna. Recuerda que son los adjetivos numerales. Tenemos Yupay Kuna, los números. Hablamos de los números cardinales, los que indican lo que les dije. Cardinales y matakama cardinales. Por ejemplo, empezamos aquí. Tarán, tarán. Chusaj o chusaj, dicen en el quechua, cualquiera de los dos. Esta es una forma laringalizada y chusaj también podría ser una forma simple, que viene a ser cero. Huk, uno, tal como en el quechua sureño se utiliza ese huk. Iskay, kimsa, con M, kimsa, tawa, pichja, sukta, hanchi, hanchis, pusaj, ishon, chonka. Aparte de eso, aquí, mira, eso ya sabes, la mayoría de las personas dominan del 1 al 10. Eso es una regla, ya dominan del 1 al 10, pero lo que necesitamos conocer, y siempre les he dicho a todos, es que si usted sabe del 1 al 10, entonces lo demás es más sencillo, pues, aprender. Y aquí te voy a dar esta idea, ¿ya? De cómo puedes usted mejorar en este caso. Por ejemplo, yo voy aquí, ya hace del 1 al 10 y digo, Chunca, pues a partir de Chunca, que es 10, ¿ya? Y me dice este hombrecito, cuando un número termina en vocal, se utiliza el sufijo yu. Y cuando termina en consonante, se utiliza el sufijo niu. Dos cosas. Cuando es en vocal, uyari, keicha, tawa y hechai, se utiliza el sufijo yu. Vocal, tawa, tawayu. Kimsa, kimsayu. Pichha, pichhayu. Por ejemplo, ishon. En este caso, ishon, ya no voy a utilizar ishon yo, sino voy a decir ishon niyo, porque termina en consonante. ¿No es cierto? Ahora, con esas recomendaciones voy. Ok, niyo. Chunka, niyo, 11. Chunka, ya aquí está, mira, 11. Chunka, iskay, niyo. Y como esto termina en ye, le aumento niyo, que vendría a ser 12. Chunka, kimsa, termina en a y le aumento yu. Kimsa, yo, que vendría a ser 13. 14. Tawa, chunka, tawayo. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Y vendría a ser chunka, tawayo, 14. 15. Chunka. Recuerda esto. Tú tienes que empezar la lectura para usted pueda, en este caso, modificar desde chunka. Chunka, pichha, yo. Que viene a ser chunka, pichha, yo. Chunka, sujta, yo. Porque termina en a. Chunka, sujta, yo. Chunka, hanchis. Y digo, niu. ¿Por qué? Porque termina en S. Y aprendía los números. Y así hasta chunka, posag, niu. Y chunka, ishun, niu. Aprendí los números del 1 hasta 19. Ya está sencillo. Ahora, ¿qué es lo que me falta aprender? Pero, profesor, yo quiero aprender el 20 hacia adelante. Sencillo, mira. Aquí, iskay, ¿no es cierto? Iskay. Chunga, desde aquí es la lectura. Y pongo ju, nio, que viene a ser iskay chunga ju nio 21. Iskay chunga iskay nio 22. Iskay chunga quinsayu 23. Iskay chunga tawayu 24. Iskay chunga pisayu 25. Iskay chunga sohtayu 26. Iskay chunga hanchis nio 27. Iskay chunga pusas nio 28. Iskay chunga isho nio 29. Ahora, yo quiero aprender el número, todo este cuadro que están viendo, estimados, que voy a poner con rojo, ¿ya? Todo este cuadro, estimados, lo que estoy bloqueando, lo que estoy marcando en círculo, todo esto, sí o sí va a permanecer, ¿ya? Ahora, lo que necesitamos es lo siguiente. Yo quiero cambiar, ahí es que puedo combinar, por ejemplo, con 15. Si yo combino con 15 y me dice, mira, claro, me dice, aquí. Yo puedo cambiar, ¿ya? Y digo, 15. En vez de isque pongo 15 chunca jornillo, 15 chunca isquenillo, 15 chunca tawayo, 15 chunca pesado, sucesivamente. Si yo quiero números del 90, ishon chunca jornillo, ishon chunca hasta
isqun 99. Yo quiero pasar a 100, utilizo pachaj. Pachaj, ¿ya? 101, ¿cómo sería? Pachaj, no leo isque ni chunca, sino de frente. Pachaj, jujniyo, isque niyo, 15. Si llego a 110, digo pachaj, chunca, jujniyo, pachaj, chunca, isque niyo, pachaj, chunca, 15. 120, pachaj, isque chunca, jujniyo, pachaj, isque chunca, isque niyo, pachaj, isque chunca, 15. Pachaj, isque chunca, tawayo. Yo quiero cambiar el número 165. Pachak, y ahora este isque cambio por 6. Sokta. Pachak, sokta, chunka, ¿ya? 66. Soktayo. O sea, todo esto, ya, pues son números que tú tienes que tener en cuenta. El 100, pasas al 1000 y ya casi llegas a 1.000.000. Este cuadrito, ¿dónde lo van a ver? Van a ver en mis canales de YouTube, van a encontrar toda la explicación, ¿ya? Entonces, esto por favor hay que repasar, ¿ya? Entonces, estos son los números que tenemos, estimados amigos, y que estamos utilizando. ¿Dónde? Estamos utilizando aquí. Yo quiero 1000, guaranja, guaranjata, munani. Podrías decir, yo quiero 1000, guaranjata, munani. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, Yolanda Condore. Ya, ahora, mira, fíjense, tenemos tantos ejercicios, ya. Por ejemplo, yo les planteo más ejercicios para que puedan trabajar, ¿ya? Tarán, 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 tarán. Ya no quiero, yo quiero 2025, yo quiero, ¿ya? 134, yo quiero 450, 345, yo quiero 56, yo quiero 67, yo quiero 89, yo quiero 90, yo quiero 34 y yo quiero 20. A ver, estos son los ejercicios que tenemos que practicar, ¿ya? Tenemos aquí un grupo de ejercicios. Excelente. Es la primera parte. Ahora, la segunda parte, a partir de esto que ya tenemos planteado, vamos a continuar. Ya, pita haiku pakamuch cancheira, puñuramun en campas. Cosa, ya. Muy bien. Ahora nos dice, ya que tú sabes que dices, yo quiero uno, Jota Monani, Skate Monani, 15 Monani, ahora te voy a dar una idea más, un poco más amplia, dice. Roxana va a la tienda a comprar huevo y don Panchito, ya vamos a hablar de mi amigo Panchito, le pregunta de la siguiente manera, Roxana, hay carunto tan monanki. Te está diciendo, Roxana, ¿cuántos huevos quieres? Esa es la pregunta. Entiéndelo. Roxana, hay carunto tan monanki. Ahora, ¿qué hemos aumentado? Primero decía, Haik Ata, mira, aquí les voy a poner aquí, mira, Haik Ata Munanki. Vamos a copiar esto para cuestiones de ejemplo, recuerden. La primera parte, ¿ya? O aquí cito, ok, Chapi, a ver un momentico, aquí está. Mira, fíjate, estimado estudiante. Tenemos aquí, y decíamos, primero, nos dice, Haikata Munanki. Aquí nos hemos quedado. Pero ahora yo podría poner aquí, Roxana. Ya está. Hasta ahí también entiendo todavía. Pero ojo. Cuando yo quiero ya especificar un objeto, quiero especificar cuántas papas, cuántos huevos, cuántos panes, cuánto de arroz, cuántos sacos, cuántos carros, cuántos cuchillos, objetos. Entonces, este haika que estoy poniendo aquí va a hacer lo siguiente. Va a divorciarse del ta y ahora este famoso ta se va a unir con el objeto con el que se está especificando. Como en el caso aquí, mira. Roxana, haika, y se ha eliminado la ta y se ha unido con el objeto. Runtu, lo que les gusta, comer huevo. Runtu, y le aumento ta. Se divorcia de aquí y se une al sustantivo. Y la M ya saben que es un validador. Haikarunto tan muranki. Haikarunto tan muranki.
Entonces, la pregunta sigue, pues. Esa es la idea. Si usted quiere cambiar, por ejemplo, aquí, yo digo lo siguiente. Rolly, Haikat, Haikatam, ya, esa hubiera sido mi pregunta, ¿eh? Monanki. Ahora, en este caso es una pregunta general. ¿Cuánto quieres? Pero no está especificando. Entonces, si yo quiero especificar, aquí he reconocido que estoy utilizando el TAM. El TA en realidad es mi, pues aquí el sufijo y el M también sufijo, pero ese es validador que está complementando. ¿Qué voy a hacer? Voy a divorciar y voy a poner el objeto. Roli haika walpatam munanki. Roli, ¿cuántas gallinas quieres? ¿No es cierto? Entonces, eso ya debemos entender. Ya debemos entender eso. Ya tenemos esa idea. Ahora entendamos lo siguiente. Ya me he hecho la pregunta y voy a la primera regla aquí, mira, que tenemos. Y nos dice, y voy a copiar también otra vez esto para que entendamos lo siguiente que está abajo. Ya está, aquí estamos. ¿Ya? Aquí estamos, aquí estamos. Roxana, Haika Runtutan Monanki. Y vamos a recordar la siguiente regla que hemos planteado al inicio y dice, mira, es importante, señoras y señores, que para cantidades mayores a 2, si son más de 2 huevos, ya nos dice, debemos utilizar el sustantivo, en el sustantivo, el pluralizador cuna. ¿Cómo? Por ejemplo, si a mí me han preguntado, Roxana, Haika, Rundutan, Monanki, yo podría responder, oye, ya, ñu jaja, puedes decir, ¿eh? Ñu jaja, ya, tawa, runtutan, munani. Mira, la mayoría de las personas vas a escuchar hablar así. Ñu jaja, tawa, runtutan, munani. Está bien, se entiende, pero hay algo que te estás olvidando, el pluralizador. ¿Por qué estás hablando en varios, en plural? Si yo traduzco esto, digo, pues, yo quiero, ¿ya? 4 huevo. Ahí quedaría. ¿Y dónde está el plural? No existe. Por esa razón, cuando hablamos de 2 a más, nos dice que debemos utilizar el sustantivo ya, en el sustantivo, el sufijo pluralizador. Recuerda esto, el sufijo pluralizador. En Machatan Churazón, el sufijo pluralizador. En el sustantivo. Y aquí dice, mira, ñujaja, ya, ese es el sujeto de la oración. Tawa, ya, en vez de decir tawa tamunani, he puesto runtu. Y entonces aquí runtu es el sustantivo que va acompañado al tawa. Entonces aquí voy a poner el kuna. Tawa runtu kunatan munani. Yo quiero 4 huevos, ¿ya? Entonces, recién tiene sentido mi expresión. Ñujaja tawa runtu kunatan munani. ¿Entendido? Ahora, podríamos decir aquí, por ejemplo, ya hasta ahí está bien. Y me queda, pues ya. Tawa runtukunatan munani. ¿No es cierto? Entonces podemos decir tawa runtukunatan munani, tawa runtukunatan munasaj, y aquí quiero 9 huevos, podría ser, ¿ya? 9 huevos. Quiero 20 huevos. Escucha. Y aquí dice, mira, ñujaja pachaj runtukunatam munani. Yo quiero 100 huevos. Igualito, estamos en el mismo plan. 100 huevos. Quiero 1000 huevos, ¿ya? Quiero 2025 huevos. Imagínate que seas ¿ya? Una persona que le gusta los huevos. Entonces, así podemos plantear nuestras preguntas. ¿Me entiendes? Entonces, recuerda, estimado amigo, el número, luego viene el objeto, ya que nosotros, el objeto que sería en este caso directo, y el objeto directo lo aumentamos, el cuna, ¿ya? Yo quiero 4 huevos. Tawa runtukunata, monade.
¿Entendido? Así es. Entonces, esa es una manera de preguntar. Mira, yo te puedo preguntar otra preguntita aquí. Mira, vamos a poner. Pongo aquí. Roxana, ¿ya? Voy a decir. Imakunatan Munanki. Pero no vamos a plantearte, si no se van a confundir, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas preguntas para responder, ¿ya? Podemos seguir trabajando y decir aquí, ya no quiero 25 huevos, yo quiero 40 huevos. Aquí está, 40 huevos. Yo quiero ya 20 huevos, ¿ya? Yo quiero, ¿cuántos huevos quieres? 25 huevos. Yo quiero 2 huevos. A ver, piénsalo. Ya, 2 huevos. Yo quiero, ¿ya? 22 huevos. Ya que además yo quiero 205 huevos. ¿Ya? Completen esos ejercicios para que puedan mejorar su capacidad de aprendizaje y ya pues tener más idea de lo que estamos haciendo. Preguntas, dudas, comentarios. Ahora sí les escucho. Tampoco y cancho, algo no han entendido. Alintuta dice, algo no han entendido. Rimarica muichis, llegó una panacea. Rimarica muichis. Hablen. Rimarica muichis. Manas rimate monangits. Hakuta chakorongits. A ver, te escucho. Yasmin, vamos. Eh, dis- sí, justo cuando estuvo explicando sobre el TAM, mi conexión se estaba cortando, así es que no logré escuchar exactamente. ¿Podría algo así rapidito nomás para... Ya. En este caso, estimada Yasmin, ¿por qué utilizamos el TAM? Es sencillo, ¿ya? Si te recuerdas, la M es un validador. Si yo elimino la M, mi expresión sigue igual. Tawa runto con monane. ¿Ya? Pero si yo pongo la M, solo estoy dando énfasis a mi expresión, fuerza. Yo quiero 4 huevos. Ese sería el énfasis. Ese sería. Pero si no utilizo el TAM, sería yo quiero 4 huevos. Yo quiero 4 huevos. O sea, la expresión es más seca, más fría, como diríamos, así como tu corazón. Pero cuando utilizamos la M, sí, tiene más dulzura. Tawa runtukunata munane. Yo quiero 4 huevos. Nos da seguridad. Los validadores o enfatizadores se utilizan de manera frecuente en el quechua en diferentes expresiones, no solo en este tipo de expresiones. Es un elemento imprescindible en el quechua que vas a utilizar tarde, mañana y noche. Vas a escuchar una abuelita y dice, Ronatan, pues por ejemplo, está trayendo al hombre. O acá tan michichkan, ¿eh? O acá tam, michichkan. O acá tam. Por ejemplo, tanta tam, randimochkan. Tanta tam. O sea, es de uso frecuente. Ya, entonces, si hablas con la M también, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Ya? No tengas problemas con eso. ¿Entendido? ¿Ya? Che, Michei. ¿Alguna otra pregunta, estimados amigos? ¿Otras Profesor Rolly, preguntas? disculpe, ¿me podría dar Hoy, o me podría ayudar a hacer un ejemplo del número, por ejemplo, 125 o 1000 o 2130, algo así? ¿Me podría ayudar, por favor? mm, a ver, ¿qué tal están con los números? Mira, les voy a dar una clave, un secretito muy interesante de los números. Ya. Esto va a tomar un poquito de tiempo, pero trataremos de acelerar. Mira, fíjense esto. ¿Ya? Para que todos no sufran con los números, apréndanse la fórmula del profe Rolly. Aquí está. Y como les dije, sencillo. Tú tienes que saber del 1 al 10, nada más los números. Si tú sabes del 1 al 10, tenlo por seguro que todo lo demás es pan comido. ¿Ya? ¿Y cómo yo hago así? Mira, Jauri Guillete, imagínate que chulería. Ya. Vamos a insertar un cuadro aquí. Tarán, tarán, turun, tarán, tarán, ya. Aquí está. Y ponemos Ho, ¿ya? Iskay, Kimsa, Tawa,
picha, surta, hanchis, ishon, ¿ya? Pusar, chunk, ¿ya? Esto nadie te va a enseñar, eso yo lo he descubierto hace tiempito, ¿ya? Entonces, ya, no es necesario que nosotros conozcamos hasta el 10, hasta el 9 nomás, ya está. Ya tenemos. Estos son nuestros números estimados, ¿ya? Entonces, la regla, aquí voy a poner una regla, ¿ya? Para nosotros aprender a contar del 10 hacia adelante, ¿ya? Recuerda esto, del 10 hacia adelante, ¿ya? Y matarrawananchkan. Ya, ya hasta aquí. ¿Están viendo bien mi pantalla, verdad? ¿Algún error? Está claro, maestro Jolie. Ya. De acuerdo, maestro, está. Se visualiza. Ahora, ya, muy bien, excelente. Gracias por la confirmación. Lo que tienes que saber es lo siguiente, estimados. Para contar nosotros del 10 hacia adelante, debemos tener dos reglas muy claras. Cuando un número termina en vocal, ¿ya? Escucha esto. Vocal, le aumentamos el sufijo yo, ¿ya? Le aumentamos el sufijo yo. Y cuando termina en consonante, le aumentamos, ¿ya? El sufijo ni yo. Ya está. Eso es importante. ¿Dónde ya aumentamos esto? A los finales, estimados amigos. Solo a los finales. ¿Ya? ¿Ya? A las partes finales. ¿Ya? A las partes finales. ¿Dónde son las partes finales? Donde termina el número. Por ejemplo, este sería el final del número. ¿En qué termina? En consonante vocal. Dígame. Aquí. Consonante. Consonante. ¿En el aumento? ¿Del aumento? Niyu. Ni yo. Ni Ya está. Ya ha aumentado ni yo. Habrisque. ¿Ya? Ya está. ¿En qué termina? En consonante vocal. Consonante. Ah, Consonante, consonante. ¿El ni yo. aumento? Ni yo. ¿Kimsa en qué Ni yo. termina? En vocal. vocal. ¿El Vocal. aumento? Vocal. Nada más. U. Tawa, ¿en qué termina? Vocal. 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 Ya está. Pichja, ¿en qué termina? Vocal. 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 Sukta, ¿en qué termina? Vocal. 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 Hanchis, ¿en qué termina? Consonante. Consonante. Ya. Ni yo. ¿El aumento? Niyo. Ni ¿No yo. es cierto? Niyo. Ya está. Ni. Muy bien. Che. Ya está. ¿Isjo, en qué termina? Consonante. Consonante. ¿Y el Consonante. aumento? Ni yo. Niyo. ¿Pulsa, en qué termina? Consonante. Consonante. Ni yo. Ya. Hanchis, pusa, isjon chunka, ¿ya? Esto estamos mal. Esto hay que... Ya está. Pusa, isjon chunka. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, ya tienen del 1 al 10. Y esta es la fórmula más fácil para que ustedes puedan aprender. Un ratito, déjenme ordenar esto. A veces mi cerebro está pensando tanto que me equivoco algunas cositas. ¿Ya? Ya tenemos esto. Ya, este es nuestro cuadrito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Tengo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este cuadrito lo vas a llevar a tu casa para que aprendas bien. Voy aquí. Voy a aumentar un elemento muy interesante, que es muy fácil de utilizar. Y el elemento es la palabrita chunca. ¿Qué es el número? ¿Qué es chunca? Es igual a 10, ¿no es cierto? Chunca es 10. 10. Y aquí está mi famoso número chunca. ¿Qué churamos? Antes de esto. ¿Por qué estoy poniendo antes? Vas a entender lo siguiente. Mira, fíjate. Ya está. Entonces, ¿por qué yo puse aquí? Porque voy a aprender a contar. Como yo ya sé contar del 1 al 9, ahora me falta contar del 11 al 19. Y el 11 al 19, ¿cómo sería? Agarro chunca, ¿ya? Y empiezo a contar de la siguiente manera. Denme un momento. Tarán. Voy a poner esta línea para que entiendan. Un momento. Ay, man, que ya.
Entonces, ponemos, mira lo siguiente, ya para que entiendan. Pongo esto, ya tengo chunca, ¿no es cierto? Entonces, chunca madeja, ya dice, empieza de chunca. 11, chunca, jojnío. 12, chunca, iscainio. Chunca, Kenio. imsayo. Chunca, Imsanio. aguayo. Chunca, Tawayo. pisayo. Chunca, Pisayo. chunca, Sutayo. hanchis, chunca, pusasnio. Chunca, isjon, nio. Ya tengo, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero contar, y ahí estoy en 19. Y si quiero contar el 20, simple. Aquí está. Iskay, chunca. Chunca. Iskay, chunca es 20. Ahora, Quechunca. yo quiero contar 21. Iskay, chunca, jornillo. Iskay, chunca, quinzayo. Iskay, niyo. Iskay, chunca, quinzayo. Iskay, chunca, tawayo. Y así sucesivamente hasta iskay, chunca, isjonillo. Quiero cambiar de número. Esto mismo utilizo, pues, estimados amigos. Por ejemplo, yo quiero cambiar el número 30. Aquí está, a 30 nomás, quimsa. Y empiezo a leer desde aquí, desde este punto. Quimsa, chunca. Y otra vez. Cornillo, iscanillo, quimsayo, tawayo, pichayo, sorteo, hanchisnillo, posanillo. Quiero el número 40. Voy aquí de 40. Tawa, chunca. Cornillo, iscanillo, quimsayo, tawayo, pichayo, sorteo, hanchisnillo, posanillo. ¡Fuera, gato! Fuera gato me han dicho, pero me has dicho. Ay, perdón, perdón. Ya, ahora encontramos el número 6. Ya, el número 6. Ay, Con sorry, el número sorry. 6 empezamos a contar. Sorta, chunca, y otra vez. Jornillo, isquenillo, quimsayo, tawayo, pichayo, sorteo, hanjinillo, pusanillo y sonillo. O sea, con este cuadrito vas a aprender facilito a contar. Ya estás en el número 99. ¿Cuál sería el número 9? Vas aquí, ishon, chunca, ishon, niyo. 99. Ya terminas el 99. Ahora me falta el 100. Esto mismo copio y vengo aquí. Tarán, ya pongo ahí, ya, fíjense. Y voy a poner 100, que se dice en quechua. Solo tengo que saber los números principales. Pacha. Y pongo aquí, pacha. Ya está. Ahora, del pacha empiezo a contar. Fácil. Pacha. Voy a seguir lo mismo. Si yo quiero decir 101, Pacha. ya voy a, Pacha. voy a obviar todo esto y digo, pacha jornio, iscainio, quimsayo, tawayo, piscayo, sortayo, hanchinio, posanio, esonio. 110, pacha, chuncayo. 111, pacha, chunca, y empiezo a jugar. Jornio, pacha, chunca, iscainio, pacha, chunca, quimsayo, pacha, chunca, tawayo, pacha, chunca, piscayo. Y así voy llegando hasta isjonio. Ya sé el número 100. Ahora yo quiero contar el 200. Y voy aquí, Iskay. Iskay, Pacha. Los Kuk vamos a eliminar porque no es necesario, ¿ya? Los Kuk en esta parte ya no son necesarios, estimados, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Empiezo del Iskay. 200. Y me dice el número 255. Selecciono Iskay 55. ¿Dónde está el número 5? Aquí, pizza. Fíjate esto. Iskay, ya, 255. Aquí está. Iskay pachak, pizza, chunca, ya, 55. Pizzayo. O sea, con esto puedo jugar, pues. 210, por ejemplo. Iskay pachak, chuncayo. 211. Iskay pachak, ya. 211. Chunca, cornillo. ¿No es cierto? O chunca, o chunca nomás, no hay chunca, no hay chunca, chunca nomás. Por ejemplo, digo, iskay pachaj, ¿ya? Chunca, kimsayo, 113. Iskay pachaj, chunca, tawayo, 114. ¿Ya? Ahora, yo quiero pasar del 20, sencillo. Del pachaj yo tengo que saltar a 20. 220, por ejemplo, digo. Iskay, ¿ya? Pachaj, Iskay, chunca, 220. 225, Iskay, Pachaj, Iskay, chunca, pichayo.
Voy leyendo. Voy seleccionando los números. Yo quiero llegar en este caso, al 1000. El 1000, y matjamo, guaranja, ¿sí? ¿Ya? Naranja. Guaranja. Entonces, con guaranja voy a empezar a contar. ¿Ya? ¿Qué época es? Yo quiero contar 1000 tantos. Ya, pues. ¿Y desde aquí empiezo? Pues? Guaranja, pacha, dependiendo de mi número. Por ejemplo, si ustedes me dan el número 2025, sencillo. ¿Dónde está el 2? Aquí. Guaranja. Selecciono. Iscay, guaranja, 2025, ¿no es cierto? Iscay, chunca, ¿ya? Pichrayo. Nada más. Voy a saltar. ¿Por qué no me está pidiendo números, los cientos no me está pidiendo 200, 300, sino 2025? Pero si me pidieran 2225, ahí sí varía pues. 2225. Simplemente empieza aquí. Iskay Guaranca, 200. Iskay Pachaj, ¿ya? 25. Iskay Chunca, Pichayo. 2322. Mira, 2322. Recuerde, 2322. Iskay Guaranja, Kimsa Pachaj, 2322. Iskay Chunca, Iskay Nio. Ya está. 2322. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Si yo quiero pasar, por ejemplo, 9999, igualito. De aquí vengo. Ishun, Guaranja, Ishun, Pacha, Ishun, Chunca, Ishun, Nio. 9999. Yo quiero 8888. Todo 8. Regreso. Pusaj, Guaranja, Pusaj, Pachaj, Pusaj, Chunca, Pusaj, Nio. A ver, dígame un número cualquiera. Con 2000, 3000, 6000. Dígame un número cualquiera. Vamos. Un número cualquiera. 7823. 7823. Me ubico aquí. Hanchis, Guaranja, 800. ¿No es cierto? Pusaj, Pachaj, Iskay, Chunca, Kimsayo. Ya está. Entonces, este cuadrito, ténganlo. Les voy a pasar, a ver, voy a darme el tiempo para pasarles, para que puedan tener una idea de cómo funcionan los números. ¿Ya? Entonces, es así nomás, estimados. Por eso yo les digo, usted basta que conozcas esta técnica, practiques unas 3, 4, 5, 6 veces, vas a dominar, ¿ya? Y solito vas a aprender con esto, ¿ya? Yo quiero llegar al 1.000.000, pues sencillo, pues, ¿ya? Llego al 1.000.000, aquí está. Pero no todavía el 1.000.000, puedo pasar, por ejemplo, al 100.000. Mira, fíjate, 100.000, ¿ya? Entonces, yo paso aquí y pongo, por ejemplo, ya 200, 300.000, ¿no es cierto? Kimsa Pacha, no sé, 300.000. Voy poniendo, ¿ya? Entonces, en otra clase voy a dar mi tiempo para enseñarles los números así de más detallado con ese cuadrito. Vayan teniendo en cuenta, este cuadrito es muy importante, ¿ya? Gracias, maestro. Ya, Chemi, yo pego. Muy bien. Ahora sí, vamos con lo nuestro. No vamos a terminar, ¿ah? Porque el lunes tenemos examen. Voy a un poquito acelerar. Ahora nos dice, mira, Haikaman. Haikaman. Haikaman, Haikaman, Haikaman. ¿A cuánto? ¿Ya? Haikaman. Pero aquí, recuerda, estimado, dice, la acción que se realiza afecta a una cierta cantidad de personas. Afecta. Haikaman. Afecta. ¿Ya? Eso debes tener en cuenta. Haikaman. ¿A cuántos? Mira. Y para que entiendas, te he puesto un ejemplo más sencillo. Rosa está participando en los carnavales en la plaza de Cusco. En esta ocasión, ella debe regalar serpentinas a las personas que se encuentran en la fiesta. ¿Ya? Rosa va a ir al carnaval y va a regalar serpentinas. Después de esto, su hermana le pregunta de la siguiente manera.
Haikaman Joranki. ¿Qué está diciendo? ¿A cuántos diste? Tiempo pasado, estimados. En vez de decir Haikaman Honki, hemos utilizado este infijo para trasladarnos a un pasado. Y mi respuesta tiene que ser igualito. Si la pregunta es con inki, mi respuesta va a ser con ni. Pero en este caso hay algo más que nos ayuda a entender que estamos en pasado. Es el ra. Y les he explicado en una clase. El ra es el infijo para el pasado. Jorani, mikorani, purirani, pugliarani, tusurani, yanurani, yacharani. Todo lo que es con ra es en el pasado. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de un pasado. ¿Ya? Y le pregunta, pues, ¿a cuántos diste? Y aquí nos dice, Tawaman Jorani. ¿Por qué? Recuerde esto. Mi pregunta está con el man. Y por lo tanto, mi respuesta tiene que estar con el man. Tawaman Jorani. ¿Se dan cuenta? Es la regla. Día 7, ¿cómo sería? Día 11, ya sé los números. Día 12, día 14 personas. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo día 15, Chunka Pishayuhman Jorani. Yo día 40, o podemos poner más ejemplos de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, día 100. Entonces, todo esto vamos a tener que trabajar, ¿ya? De acuerdo a cuántas personas hemos dado. 224, día 5, 6, 7, día 8, 9, 9, 8, 7, día 2, 3, 4. Tú puedes trabajar con esto. Día 234. Y con el cuadrito que te he enseñado, trabaje. ¿Ya? Recuerda, para el pasado se utiliza el ra antes de las conjugaciones del verbo. Mijuni, mijorani. Tusuni, tusurani. Yachani, yacharani. Pugliani, pugliarani. ¿Te das cuenta? Para esos casos se utiliza el ra. ¿Ya? Este es un ejercicio que tienes que trabajar. Ahora, nos dice lo siguiente, mira. Daniel debe dar comida a sus gatos. Y su papá le pregunta de la siguiente manera. Hay que man joranki. Recuerda esto. Nuestra pregunta era de la siguiente manera, estimados amigos. ¿Ya? Aquí está. Mira, fíjate. Nuestra pregunta era así. Ya, deme un momentito, por favor, voy a conectar el cargador, si no se va a apagar. Ya, estamos aquí ya. Entonces, la pregunta es sencilla, mira, nos dice. He copiado, ¿ya? Y aquí otra vez voy a explicarles, para que entiendan. Cuando la pregunta es de manera general, dice, ¿a cuántos diste? Pero yo quiero especificar, ¿a cuántos has servido? Por ejemplo, en este caso, haranki o haranki es servir. Entonces, haikaman haranki o haikaman haranki. Y aquí, mira, fíjate, estimado amigo, aquí voy a estirar la pantalla para que entiendas. Haika estaba unido con el man, pero como hay un sujeto o un sustantivo que es gato que está especificando, este man tiene que venir aquí. Hasta aquí se vino, mire. ¿Ya? Y como son varios o varios gatos, entonces tengo que utilizar mi pluralizador. Eso debo entender. Haika misi konaman haranki. Si yo deseo, puedo utilizar mi validador. Haika misi konaman mi haranki. No hay problema. ¿Ya? Por eso hemos avanzado los validadores. Haika misi konaman haranki. Le estoy preguntando. Y si no quiero, no utilizo mi validador. Y mi pregunta sería, ¿a cuántos gatos vas a servir o comida en este caso? Y me dice, mire, Tawa misi kunaman meharani. Doy a 4 gatos. Por ejemplo, Chunka pisayo misi kunaman meharani. Doy, ¿a cuánto?
a 15 gatos. Fíjate esto. Entonces, hablamos del verbo dar en el tiempo presente. Presente. ¿No es cierto? Entonces, cheita y yachananchis, eso debemos saber. Entonces, cuando tú, sí o sí, cuando se pone un objeto ya al que va a caer la acción, entonces directamente el sufijo también se traslada ahí. Por eso decimos, haik aman haranki, haik amisikunamán mi haranki. Este caso, como les dije, puedes utilizar el mi, haik amisikunamán mi haranki. ¿No es cierto? Entonces, pueden trabajar, tenemos ejercicios bastantes, mira, he explicado, y este video también está en YouTube, pueden repetir una y otra vez, porque es una hora nomás nuestras clases, chicos. ¿Por qué dicto una hora? Porque necesito que ustedes también aprendan. Más tiempo es por gusto, ¿ya? Entonces aquí tiene. Esa es la pregunta. Ya les he explicado, ¿ya? Ahora, utilizamos con el one. Haikawan, ¿con cuánto? Dice, Haikawan tuzunki. ¿Con cuánto bailas? ¿Ah? ¿Ya? Haikawan mi tuzunki. ¿Ya? Quinto. ¿Con cuántos vendrían, bailas? Y aquí me dirías, pero profesor, ¿por qué estás escribiendo con cuántos bailas y por qué no pones el kuna? Por una simple razón, ¿ya? Porque haika es un pronombre interrogativo y los pronombres no podemos poner plurales en el quechua. No vas a decir, pues, Juan Cuna se puede decir, en algunos casos, pero en los pronombres personales ya no se puede, ¿ya? Y en el caso de los pronombres interrogativos tampoco se puede, ¿ya? Entonces, puedes poner Haikawami, Tuzunki, ¿con cuántos o cuántas bailas? Y yo digo, Pichawami, Tuzoni. Tawa Runakunawami, Tuzoni. Podemos cambiar aquí. Por decir, Haika Runakunawami, Tuzunki. Y decir, Tawa Runakunawami, Tuzoni. Kimsa Wami, Tuzusa. Bailaré con 3. Y otro también dice, Haikawami Rantinki. ¿Con cuánto ya compras? Por ejemplo, ¿ya? ¿Con cuánto compras? Haikawami. Para el tema de moneda, dinero, cuando tú compras una casa, dice Haikawami rantinki, ¿ya? Y por decir Tawa Intikunawami rantinki, hemos traducido el sol, ¿ya? ¿Ya? Tawa Intikunawami, con 4 soles compro. Esa sería, con 4 soles compro. Por ejemplo, puedo poner Haikawami, una pregunta muy interesante, ¿ya? Utilizando lo que hemos avanzado. Ay, caramba. Ya, y mira, por ejemplo, podemos utilizar esto. Ya. Digo, chay wasita. Mira, fíjate ya. Haikawa mirandin. Esa casa, ¿con cuánto compras? Y pones aquí el precio. Entonces, ¿cómo sería el precio? Si yo quiero decir soles, es inticuna, ¿ya? Y recuerden que los intis eran monedas antiguas, pues billetes grandes, 100.000 intis, 1000 intis, todo eso. Pero ¿por qué ahora hemos tratado de traducir los soles a Inti? Por cuestiones de aprendizaje. Normalmente no suelo traducir nombres propios al quechua, como por ejemplo ceviche, por ejemplo pollo a la brasa, no suelo traducir porque son nombres propios. Pero en este caso, para entenderlo mejor, hemos traducido y diría, Tawa Inti Kunaomi Rantin. Si no sé, por ejemplo, diría pues, Guaranja, que es 1000, ¿ya? Guaranja. Si son dólares, ¿cómo digo? No hay pues dólares en quechua. Digo, dólares, fíjate esto, dólares, nishawanmi, ponemos, nishawanmi, rantin, ¿ya? Rantin. Oye, en quechua, si es en caso de dólares. Si podrías, dirías, iskay, waranka, euro, nisha, kunawanmi, rantin, ¿ya? Podría ser. Waranka dólares nisqa wami randi. Podemos utilizar de esa manera. ¿Y por qué se utiliza el nisqa? Porque son términos que no se encuentran en el quechua. Como dirías, laptop nisqa wami yankani, ¿no es cierto?
¿ya? Entonces, chay wasita hayk'awmi rantinki, ¿ya? Por ejemplo, esto puedes hablar en un tiempo pasado y dices, chay wasita hayk'awmi rantiranki, y me diría, tawa intikunawanmi rantirani, waranqa dólares nisqawanmi rantirani. Podemos utilizar, ¿ya? Si hablas en pesos mexicanos, dirías, pues, iskay waranja, ¿ya? Waranja, pesos mexicanos, ¿ya? Uyariket. Nisqa, wanmi, ran, ti, rani. Podemos utilizar. Si es en pasado, rantiran. Si es en futuro, es ranti. O en presente, es ranti. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. ¿Ya? Aquí no hay muchos ejercicios. Y si lo aumento de ejercicios, les va a pasar, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender en el caso del Haikawa. Otro caso muy interesante es esto. Haikapaj. Recuerda esto. Haikapaj. Y matacam haikapaj. Haikapaj es ¿para cuánto? Haikapaj. Yo te pregunto, Haikarunapaj mi waikunki. ¿Para cuántas personas cocinas? ¿Para cuántas personas cocinas? Esa es la pregunta. Haikarunapaj waikunki. ¿Ya? ¿Para cuántas personas cocinas? ¿Ya? Estoy utilizando haika, lo que hemos avanzado. Runa kuna, runa, hombres. Y el paj sigo utilizando aquí. Con color rojo, aunque se va a poner para que entienda. ¿Ya? Mira, fíjense. Aquí está con color rojo el paj. Y aquí sigue utilizando el paj. ¿Ya? Waikunki. ¿Ya? Waikunki. ¿Para cuánto? Igualito. Todos en este caso nos indican números. 15 runakunapa. ¿Ya? 15 runakunapa. Y como les dije, mire, cuando hablamos de dos a más, utilizamos el pluralizador. Este es el pluralizador que tenemos que utilizar. 15 runakuna paj. ¿Ya? Si deseas utilizar el validador como aquí hemos utilizado mi, puedes utilizar 15 runakuna paj para 3 hombres. ¿Ya? Yo cocino para 7 hombres. Yo cocino para... Tú te pones los números que sabes y vas completa. ¿Entendido? ¿Ya? Otro. Recuerden que de esto va a venir el examen el día lunes. ¿Ya? Dice. Haikamanta. ¿De cuánto? Haikamanta. A Juan le han pegado en una fiesta y su mamá le pregunta de la siguiente manera. Haikamanta makarasun kiko. ¿De cuántos, ya, te han pegado? Y Juan le dice, Sohtamanta de 6. ¿Ya? Sohtamanta, recuerda esto, Sohtamanta. Hanchismanta de 7. Kimsamanta de cuánto. Entonces, esto podemos seguir poniendo, ¿ya? Kimsamanta. Iskay chunkamanta. Iskay chunka kinsayuhmanta. Kinsayuhmanta. O sea, puedes utilizar. Me han pegado de 23 personas. ¿Ya? Entonces, chunkamanta, de 10 personas. ¿Ya? De iskay chunkamanta, de 20 personas. Eso van practicando, ¿ya? Entonces, solo en situaciones en que tú dices de cuánto. Haikamanta, tawamanta, piscamanta. Pero recuerda, siempre van a tener que ir, ¿qué cosa? ¿Ya? Números, cantidades. Si quieres, si utilizas adverbios de cantidad en quechua, puedes utilizar, por ejemplo, hay que mandar magarasunkiku. ¿Ya? Magarasunkiku. Dirías aquí, aska manta. De varios. ¿Ya? Aska manta. Que vendría a ser de varios o muchos. De muchos. De varios, pero. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, son en este caso adjetivos y adverbios de cantidad. ¿Ya? Haikapi, ¿en cuánto?
Cuando vas a la tienda y te dicen, ay, Capi, Josaiki, ¿en cuánto te voy a dar? Tú dices, en 10, en 20, ¿ya? En 20 céntimos, ¿ya? En 20, podrías decir, en 40, ¿ya? Podemos utilizar. En el caso de unidades de medida, no suelen utilizarse en el quechua. No vas a encontrar, pues, unidad de medida. En kilos no vas a encontrar en el quechua, pues, ¿ya? No vas a encontrar libras tampoco, ya, porque antiguamente era el cálculo. A ver, vamos a ver cuánta cantidad me estás dando. Ahí te voy a dar esa cantidad. O sea, era cálculo, pues. No era como ahora, pues, tenían una balanza, ¿eh? O tal vez tenían, pero no sé, no estoy tan enterado de eso. Pero lo que sí sé es que se hacía el trueque también viendo nomás las cantidades, ¿ya? Es todo, estimados amigos. Esas preguntitas están fáciles. Hay que tratar de trabajar. A ver, voy a tratar de grabar un video de estas últimas partes. Sé que están cansaditos porque ya es las 9 de la noche. Y espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Ya, pues nos vemos el día lunes. Recuerda que el día lunes tienen una evaluación. ¿Ya? Alincho, ¿alguna pregunta, duda? Profesor, cuando nos queramos referir, por ejemplo, a un objeto y se quiere decir una balanza, o sea, ¿se dice hook o, o se utilizaría otra cosa? Mira, por ejemplo, en ese caso hablamos del artículo, ¿ya? Indeterminado. Varía el artículo. Por ejemplo, en el caso de Cusco, ¿ya? En el caso de Cusco, por ejemplo, se utiliza el hook. Hook como un o una. Artículo indeterminado. Y hook es el número 1. Es la diferencia. ¿Ya? Hoj, waka, hoj, mich. Y hook es 1. ¿Ya? Para diferencia. Entonces, jujuaca, una vaca, es un artículo indeterminado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Creo que me he cansado hoy día dictando las clases. Alincho, tapuki cancho manacho. Alinchu, ya, chachi. Cuando yo te digo alincho, me dices alinmi. ¿Ya? Porque si me dicen alincho, recuerden esto, el chu siempre es para preguntas. Si te preguntan alinchu, wakacho, jaricho, warmichu, te están preguntando. Y tú, cuando te preguntan con el chu, respondes si Dime. es, si es positivo. ¿Ya? Alinmi, 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 alinmi. Ya, chachi. ¿Ya? Y si no está bien, dices mana alinchu. En ese caso sí se utiliza el mana y el chu. Mana alichu, mana jarichu, mana warmichu, mana munaichu, mana millaichu. O sea, puedes utilizar así. Mana y achanchu. ¿Ya? Eso vamos a llegar a las expresiones afirmativas, negativas e interrogativas más adelante. ¿Ya? Entonces, estimados, creo que hemos llegado al final de este video, digo, de esta clase, y ya pues les paso los materiales, voy a organizarlo bien, voy a acomodarlo, mañana tengo tiempo, saben que estamos en vacaciones, también a veces paso en familia, pues, pero para mañana voy a organizar todito, voy a actualizar el Google Drive para que tengan acceso a todas las clases, ¿ya? Tu paranchikama. Aña, aña, Franciscama ya chachi. Tu paranchikama. Franciscama, ya, chachi. Tu paranchikama.